Confía y sigue, de Manuel y Chico Xavier. Y dice así. El capítulo se llama Justicia y Amor. Permiso, me coloco los audífonos. El capítulo se llama Justicia y Amor. Dice así: todos los valores de la vida piden extensión y rendimiento para atender al eterno equilibrio en las bases del universo. Si el oro reclama aplicación justa, también el conocimiento elevado exige sustancia y provecho. Si el primero, acumulado inútilmente, genera la codicia que detiene la cabeza del avaro en el desvarío de la posesión efímera, el segundo, guardado sin acción en las obras edificantes, crea la vanidad que sumerge el corazón en las tinieblas del espíritu. No basta que comprendas el estatuto que nos gobierna, los destinos, para que te armonices contigo mismo. Es necesario que transfundas el propio entendimiento en servicios a los semejantes, para que la llama del cerebro se te haga luz en el camino. No te demorarás estudiando la ficha del hermano que sufre, valorándole los méritos y deméritos para expresar después la bondad que teorices. Antes de todo, recuerda que si el prójimo experimenta provocación y amargura por determinación de la excelsa justicia, la imagen de angustia en que el prójimo se debate se te abrirá a los ojos del mundo por determinación del divino amor, a fin de que ejerciten la piedad y la cooperación, el socorro fraterno y la solidaridad espontánea. No olvides que alma alguna, mientras esté en la vestimenta de carne, podrá conocer el verdadero contenido de las propias deudas y ayuda a los otros en cuanto puedas, aunque sepas que el prodigio de la redención obligatoria es plenamente imposible, a la vez que mañana llegará igualmente tu día de acierto mayor en la contabilidad divina. No desistas de amparar a través del bien, ya que si el progreso y la felicidad en la tierra solicitasen solo saber, el conocimiento de la ley y el simple entendimiento de nuestras culpas, en verdad Jesús no se abalanzaría para extender amorosas manos entre los hombres, soportando nuestra ignorancia, los débitos y debilidades, hasta el punto de sacrificarse en la cruz, bastando para eso nos enviase las buenas nuevas de redención en carteles de propaganda colgados en el cielo. Bueno, es una muy bella y muy sabia lección este capítulo de justicia y de amor que nos trae el Espíritu Emmanuel a través de el medium Chico Xavier ya hace muchos años, donde nos demuestra o muestra la necesidad de la aplicación de todos estos conocimientos que tenemos, que no son pues solamente para archivarlos, almacenarlos interiormente, como quien almacena posesiones, sino es para llevarlos a la práctica, para que nos sirva en nuestro progreso, aplicándola en las menores situaciones de la vida, y que siempre se necesita en el mundo el ejemplo. Como lo dice aquí, si no se necesitara el ejemplo, Jesús no habría encarnado acá en la tierra y habría
padecido todas las situaciones que padeció para enseñarnos a nosotros cuál es el verdadero camino hacia Dios, un camino de trabajo, un camino de servicio, un camino de compartir, de sacrificarnos por otros. Y bueno, ese es el llamado de todos los días. Por eso todos los días tenemos que refrescar nuestra mente, tomar estas lecturas, meditar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y bueno, tratar de cada día ser mejores con nuestro prójimo, el prójimo más próximo, que es nuestro familiar, en nuestro hogar, que es donde se ven verdaderamente las tentaciones más fuertes de caer, de desesperarnos, de estallar. Es donde verdaderamente se muestra nuestra radiografía espiritual en nuestro hogar, sin tapujos, sin máscaras. Ahí es donde nos mostramos tal cual somos. Por eso ese es el reto. Siempre tratar de vivir estas enseñanzas en el hogar y también pues en nuestra sociedad. Entonces, gracias a todos por su presencia. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. El tema se llama indisolubilidad del matrimonio. Nuestra conferencista pues hizo una grabación que vamos a presentar y luego todos vamos a poder intervenir, meditar, analizar esta enseñanza que nos trae hoy Carmen Vizcaíno. Entonces vamos a hacer la oración de inicio, dándole gracias a todos esos seres mensajeros de Jesús, encomendados por Él y ellos voluntariamente deseosos de servirnos, de acompañarnos este día, esta tarde de agosto, de 15 de agosto. Estamos unidos de sentimiento con todos esos hermanos que nos están acompañando el día de hoy. Gracias también a nuestros hermanos encarnados. Pedimos por los que todavía no se han podido conectar para que en lo posible, en la medida de sus circunstancias, puedan hacerlo. Que todos tengamos la mente y el corazón dispuestos para realizar este estudio, participar en lo posible también. Es muy bueno participar. Cuando participamos en estos estudios, pues algo de nosotros crece, algo en nosotros se abre y algo en nosotros penetra también, algo superior nos crece en nosotros mismos cuando participamos. Muy bueno esto, estar en cada reunión pues muy activos. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad de podernos reunir y le pedimos a Él y a todos sus mensajeros que nos sustenten. Que así sea. Bueno, entonces, como les decía, nuestra hermana Carmen Vizcaíno nos mandó un audio. El tema es indisolubilidad del matrimonio. Y pues vamos a escucharlo. Este audio que ella nos preparó sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y a continuación, pues vamos a participar todos del análisis de dicho audio. Un momentico, mientras que yo lo reproduzco. Muy buenas tardes. Ahora sí, a ver, ya escuchamos. Bueno, perfecto, gracias. Contamos hoy
con la bendición de Dios, con la asistencia de buenos espíritus que nos van a guiar para tratar nuestra tarea titulada Indisolubilidad del matrimonio del capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a definir la palabra divorcio. Definimos el divorcio como la disolución de un vínculo conyugal. Por lo tanto, está permitido realizar un nuevo matrimonio. El divorcio ya era conocido en la China, en Grecia y en Roma, pero se instituyó legalmente en Brasil hace más de 30 años. Muchas han sido las causas para que el divorcio se haya generalizado. Por ejemplo, la emancipación económica de la mujer, que comienzan a trabajar en fábricas, en oficinas, tratando de solucionar las dificultades económicas. Esto trae como consecuencia que la mujer se ausente del hogar, trayendo como consecuencia problemas entre las parejas y así terminan divorciándose. Encontramos opositores del divorcio. Se encuentra la Iglesia, que lo prohibió en la Edad Media. También encontramos un jurista, educador, periodista brasilero llamado Clovis Bevilacqua. Decía que el divorcio avasalla los espíritus y acaba destruyendo las energías psíquicas más útiles al progreso moral de la humanidad. Han surgido investigaciones hechas en California que dicen que el 42% de los suicidas eran divorciados. Esto ocurrió, o este estudio fue hecho al inicio de los años 50. Otros estudiosos afirman que el divorcio conlleva a la locura. Vamos pues a conocer qué dice el Evangelio en su capítulo 22. Dice: no separéis lo que Dios ha unido. El divorcio es una ley humana que busca separar legalmente a los que estaban separados. Esto no quiere decir que sea contraria a la ley de Dios. Ella reforma lo que los hombres ya han hecho. Solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina. Jesús no consagra la absoluta indisolubilidad del matrimonio. Él dijo: a causa de la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, que desde los tiempos de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único del matrimonio, la separación podría ser necesaria. Jesús aclaró que esto no había sido siempre así, es decir, que en el comienzo de la humanidad, los hombres aún no tenían pervertido su corazón con intereses mezquinos, ni sentían egoísmo ni orgullo. En cambio, actuaban según la ley de Dios. Se unían entonces, se fundamentaban en la simpatía y no en la vanidad ni en la ambición. Por lo tanto, no existía el repudio. Luego el Maestro Jesús especifica que el repudio... Muy buenas tardes. Perdón. Del matrimonio del Adelante, capítulo 22 del Evangelio. Vamos a definir la palabra divorcio. Está permitido realizar un nuevo matrimonio.
El divorcio ya era conocido en la China hace más de 30 años. Por ejemplo, la emancipación económica de la mujer. Fábricas, en oficinas, tratando de solucionar que la mujer se ausente del hogar trae. Encontramos opositores del divorcio. El divorcio avasalla los espíritus y acaba destruyendo las energías psíquicas. En que el 42% de los suicidas afirman que el divorcio conlleva a la locura. Vamos pues a conocer qué dice el Evangelio en su capítulo 22. Dice: no separéis lo que Dios ha unido. El divorcio es una ley humana que busca separar legalmente a los que estaban separados. Esto no quiere decir que sea contraria a la ley de Dios. Ella reforma lo que los hombres ya han hecho. Solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina. Jesús no consagra la absoluta indisolubilidad del matrimonio. Él dijo: a causa de la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, que desde los tiempos de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único del matrimonio, la separación podría ser necesaria. Jesús aclaró que esto no había sido siempre así, es decir, que en el comienzo de la humanidad, los hombres aún no tenían pervertido su corazón con intereses mezquinos, ni sentían egoísmo ni orgullo. En cambio, actuaban según la ley de Dios. Se unían entonces, se fundamentaban en la simpatía y no en la vanidad ni en la ambición. Por lo tanto, no existía el repudio. Luego el Maestro Jesús especifica que el repudio puede provenir por el adulterio. Por lo tanto, se puede decir que el adulterio no ocurre si en la pareja reina un ambiente sincero y amoroso, en donde hay reciprocidad en el cariño. También Jesús menciona la prohibición de casarse con la mujer repudiada. Esto teniendo en cuenta las costumbres de esa época, el carácter de los hombres, de un marcado machismo. La ley mosaica consentía un castigo cruel y bárbaro, como era la lapidación. Cuando Allan Kardec indagó a los espíritus sobre esta ley de la naturaleza, sobre la indisolubilidad absoluta del casamiento, ellos respondieron de esta manera: eso es una ley humana, muy contraria a la de la ley de la naturaleza, pero los hombres pueden modificar sus leyes. Solo las de la naturaleza son inmutables. Eso se encuentra en el libro de los espíritus, en la página 697. Jesús, tratando el asunto, enseñó: yo os declaro que todo aquel que repudia a su mujer, si no es por causa del adulterio y casarse con otra, comete adulterio, y el que se casara con la que otro repudió, comete adulterio. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio Espírita, en el capítulo 19, de los versículos del 3 al 9. Tenemos también que Kardec, opinando sobre el asunto, escribió que vendrían tiempos en que se preguntarían si era más humano
más caritativo, más moralizador, retener a los seres que no pueden vivir juntos o concederles la libertad y la perspectiva de mantener una cadena indisoluble no aumentaría las uniones irregulares? Esa es una pregunta que nos hacemos también en esta época. Es preferible mantener por aparentar una unión en donde hay maltrato, o preferimos que haya una separación sana en donde no se hagan más daño. Después de Kardec, varios autores se manifestaron al respecto del asunto. Por ejemplo, para Emmanuel, el divorcio debe ser meditado como medida de última instancia. Y él escribió lo siguiente: levantaste el hogar por amor y tan solo por el amor conseguirás conservarlo. Es una manera muy linda de decir o de hacernos pensar que si el hogar se formó por amor, de esa misma manera sí se puede conservar. Innegablemente no se le niega el derecho de errar realizaciones o dilatar el plazo destinado al rescate de ciertos débitos, una vez que nadie pueda aceptar la criminalidad en nombre del amor. Entre tanto, en los días difíciles del hogar, recuerda que el divorcio es justo, pero en la condición de medida articulada como última instancia. Tenemos también la opinión de André Luis. Él nos presentó el tema, una visión innovadora, equiparando el divorcio a una realización errónea, como podemos ver en el texto siguiente. Divorcio, edificación aplazada, resto a pagar en la balanza del espíritu deudor. Es generalmente porque uno de los cónyuges, socio en la firma del casamiento, vino a olvidar que los derechos en la institución doméstica suman deberes iguales. Auxiliemos en la tierra la comprensión del casamiento como siendo una unión de realizaciones y conocimientos mutuas, cuya falta es preciso evitar. Eso lo encontramos en la obra Sol en las Almas, capítulo 10 de André Luis. Finalmente, Divaldo Franco se manifestó sobre el tema de la siguiente manera: el espiritismo acepta el divorcio cuando los cónyuges ya se encuentran separados. El divorcio será entonces una forma jurídica de legalizar lo que ya se había consumado. El divorcio debe ser medido en última instancia como cuando no exista más ningún clima de convivencia entre los cónyuges, es decir, cuando ya no haya más remedio. El divorcio es una edificación fatal, falta para pagar en la balanza del espíritu deudor. Así que queda como esa deuda en el porvenir, queda esa deuda por pagar si no cumplieron el acuerdo hecho en esa unión. Todos los problemas generados a partir de la separación conyugal pesarán en la hoja de aquel que fue la causa. Podemos concluir que estas separaciones es un retraso para la humanidad. Estas separaciones
Deberíamos evitarlas. Si lográramos hacer entender a las jóvenes parejas, a las personas que se van a casar, que se van a unir, que lo hagan por amor, no por el qué dirán, no por intereses mezquinos, no por egoísmo, sino por verdadero amor. Solamente así podremos tener uniones duraderas, como Dios quiere que sean. Muchas gracias. Bueno, es una lástima que Carmen, ¿me están oyendo? Sí. Sí, Abel, Sí te me- escuchamos. Gracias, gracias. Es una lástima que Carmen no nos acompañe el día de hoy. Eh, pues la conocemos, nos conocemos personalmente y pues tiene un matrimonio duradero. Pues hubiera sido interesante que ella nos diera el testimonio, compartiera este audio con el testimonio en sus vidas, pues no a todas las personas le ha ido de esa manera en sus respectivas uniones formales, de hecho o formales. Pero sí es importante esta reflexión que ella nos ha hecho. Bueno, ha compartido unos datos allí, pero lo importante, el más importante dato que nos trae es el del capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo, y estos últimos testimonios de Manuel, de Chico Javier, también a través de la mediunidad de Dibardo Pereira, estos pronunciamientos que están todos relacionados, los espíritus que se han manifestado en el siglo XX y en el siglo XXI, pues están acorde con los espíritus que se manifestaron con Kardec en el siglo XIX. Entonces hay una coherencia. Entonces, y la época en que se pronunció Kardec en 1864, este tema era bien fuerte, bien fuerte. Antes de que la religión católica estableciera divorcios de manera excepcional a través del Vaticano, ya Kardec estaba diciendo que según el mismo Jesús, la indisolubilidad no era imposible, ¿sí? Que él mismo, Jesús, en sus palabras, hizo alusión de la carta que daba Moisés de separación, y él dijo también que pues también era posible, hasta dio el hecho que era por cuando existía por adulterio, ¿sí? Por adulterio, que se podía separar. Eh, Había que tener en cuenta que en ese momento el adulterio era penado o castigado con la lapidación. Entonces Jesús suaviza la pena simplemente pronunciando la separación y no justificando la lapidación, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues él suavizó esa pena Moisés que autorizaba a la mujer encontrada en adulterio que fuera lapidada. El hombre que era encontrado en adulterio no era lapidado, tenía que pagar una multa, tenía que dar una indemnización, pero él su vida la podía salvar. El problema era la mujer. Entonces ya ahí vemos hay un desequilibrio en la ley. Pero bueno, ya ni siquiera en esta época esta ley está vigente en Israel, ¿verdad? Es una ley civil, el mismo pueblo judío lo ha entendido así, y ya pues no se la pida a la mujer adúltera, ¿verdad? Sino que se separa, como se hace pues hoy en día pues civilizadamente
estas separaciones cuando ya realmente no hay una unión de afectos, o sea, no hay un respeto, no hay una reciprocidad. Pero muy importante y muy interesante lo que nos dicen los espíritus Emmanuel y Chico, perdón, Emmanuel y André Luis, que debe ser la última etapa, el llegar a ese punto. Los matrimonios no deben ser desechables. Hoy en día de pronto un padre, he oído ese tipo de conversaciones de que un padre le dice a su hija que estudie, que se prepare, que si el marido no sirve, pues entonces que deseche eso, ¿sí? O sea, hay un prejuicio de que no va a haber un esfuerzo, va a haber un prejuicio de que no va a haber una lucha, como algo nos comentaba Carmencita, ¿verdad? Que no va a haber una lucha, que no va a haber un esfuerzo, que no va a haber tratar de que el asunto funcione, aplicar algo de esta moral cristiana del perdón, de la indulgencia, ¿sí? Entonces, no podemos llegar prevenidos de esa manera al matrimonio. Todos sabemos, las personas que llevamos añitos en esta institución del matrimonio, una institución muy respetable, entre otras cosas, porque llegan hijos que necesitan sustentarse, beber en la ninfa del matrimonio, de la pareja. Es lo ideal poder conservar esa institución del matrimonio. Pero que bueno, si ya quemadas todas las etapas, sobre todo me imagino que por uno o por dos de los integrantes de esta pareja, esto no se da y más bien pues, se están cayendo en faltas de respeto y en situaciones peligrosas que pueden llegar hasta crímenes, como los vemos desgraciadamente todos los días, feminicidios, en fin, este tipo de violencia intrafamiliar, para hablar solamente de la violencia entre las parejas. Entonces, pues es preferible la preservación de la vida, la preservación de la dignidad, antes de hacer continuar con una unión que no está pegada con absolutamente nada, con ningún lazo, ¿sí? Y los mismos hijos, pues es preferible que vean en esos casos, que cuando hay ese tipo de violencia entre esposos, es preferible que vean a sus padres encarnados, aun cuando separados, y no con malos ejemplos de violencia, pues no solamente física, sino mental, emocional. Entonces, pero sí dejando claro que debe ser lo último, que deben gastarse todas las energías posibles para tratar de buscar que ese matrimonio continúe y que mejore. Hoy en día hay muchas terapias, hay muchos terapeutas, hay libros de autoayuda, ¿sí? Que pueden ayudar si cada miembro de la pareja lo desea, para que estas situaciones pues mejoren y disminuyan este tipo de violencia y maltratos, ¿sí? Entonces, pero lo importante de este estudio del Evangelio según el Espíritu del año 1864 es que sí es posible y no es ningún pecado mortal el hecho de que se puedan deshacer las uniones, porque como lo decía Carmencita y como lo dice el texto de Allan Kardec, el divorcio lo que hace es legalizar lo que ya estaba de hecho separado, ¿sí? Dos personas que definitivamente no pueden convivir, no son capaces de convivir, no son afines, en una situación complicada, eh,
es mejor, es preferible que se dé esa separación. ¿Ya? Ahora, hay personas que continuamente se están separando, ¿sí? Por ejemplo, Elizabeth Taylor, que tuvo 7 o 9 matrimonios, no sé exactamente. A veces pensamos que el problema son las otras personas. Y cuando ya yo tengo varios matrimonios, y puede pasar, y tampoco vamos aquí a lapidar mentalmente y emocionalmente a alguien que haya tenido varias uniones, pero cuando ya hemos tenido varias uniones, ¿verdad? Duraderas o no duraderas, pues hay que analizar mucho, ¿verdad? Porque a veces el problema no son los demás, a veces el problema somos nosotros, ¿verdad? O que no estamos hechos para el matrimonio, sencillamente, porque es que tampoco podemos decir que la única forma de vivir es estar unido a otra persona. Ya eso lo hemos discutido por acá brevemente, incluso cuando hablamos del tema del sexo, ¿verdad? Hay personas, y ya está catalogada por la psicología, hay personas que no tienen ninguna necesidad sexual, incluso son llamados asexuados o asexuales, o sea, personas que no tienen ninguna necesidad sexual y por lo tanto, pues no necesitan estar con una pareja, ¿ya? Entonces, ¿y qué otras maneras tienes tú de vivir, de ser feliz? No necesariamente te realizas con una pareja, no, no, no. Miren ustedes una Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Todas, como decía Freud, ¿verdad? Las energías sexuales se pueden, ahora mismo no me acuerdo la palabra, se pueden catalizar y se pueden emplear en el deporte, en la caridad, en el arte, en la ciencia, ¿verdad? En muchas actividades hemos oído conferencias de Divaldo Pereira Franco, que también es una persona que escogió ser célibe, escogió no unirse a otra persona, compartir su vida con otra persona, pero ha compartido su vida con una tarea hermosísima, la Mansión del Camino, que está cumpliendo, vi hoy el anuncio, creo que 68 años, esta tarea tan hermosa junto a su primo y junto a, bueno, ese espíritu guía maravilloso que es Juana de Ángelis, ¿verdad? Todas sus energías sexuales, Chico Xavier, haciendo psicografía 8 horas diarias, dejando 400 y pico de obras, entregado completamente a la mediunidad, al amor de los otros, a la consolación de los demás. 30,000 cartas recibió Chico Xavier de familiares desencarnados a sus parientes aquí en la tierra, una consolación inconmensurable. Por él es tan respetado en Brasil el espiritismo, ¿verdad? Porque hacían romerías a ir a las reuniones de Chico y muchos salían con cartas esperanzadoras, eh, calmantes de esas pérdidas de esos seres queridos. Entonces, Divaldo Pereira también, además, bueno, Divaldo, la misión de él fue diferente a la de Chico. Él ha viajado por todo el mundo, son innúmeras las conferencias que ha dictado, aún a los 93 años, acabó de salir de una cirugía de 3 hernias discales y ya está otra vez en la Mansión del Camino, dispuesto a hacer nuevas conferencias. Entonces, y casi 300 libros, que no es una cifra pequeña, o sea, son hombres récord, tanto si Chico Javier es récord con 400 y pico de libros recibidos del mundo espiritual, el segundo récord es Divaldo, ¿verdad? Casi 300. O sea, es algo impresionante y no solamente la cantidad, sino la calidad, la luz que sale de esas páginas escritas, el primero de cuyos libros fue Mies de Amor, precisamente, que le ha dado el nombre a nuestro grupo. Fusenda significa Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor. Un libro lindísimo que tenemos que conseguir y que tenemos que leer
poco a poco también acá en nuestras lecturas previas. No son lecturas tan cortas, ¿sí? Pero sí merecen la pena todas ellas que le echemos un repaso, sobre todo para las personas que no lo han escuchado. Entonces, el amor no solamente es con una pareja, sí, hay muchas formas de manifestar el amor, como lo han hecho estos grandes hombres, hombres de ciencia, hombres de arte, hombres de deportes, en fin. Entonces, no se quiere decir que entonces si uno no tiene una pareja al lado, uno no se puede realizar. Entonces, mis hermanos, dejo la palabra abierta, el micrófono abierto para todos los que quieran, pues, participar, que quieren decir acerca del tema. Todavía tenemos unos minutos, entonces, adelante, adelante. Buenas. Buenas. ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, un poquito más alto simplemente, pero sí te oímos. Hola. Hola, No, Karina. no oigo nada. Hola. Hola. Nosotros sí te oímos, Karina, pero tienes el micrófono apagado, en silencio. Tienes el micrófono en silencio, Karina. Y yo lo apagué ahora, pero Bueno, porque se te oímos. quedó paralizado todo. Te estamos oyendo. Buenas tardes. Lo que yo les quería compartir es mi visión. No Sí, sé. Bueno, la verdad es que el 90% de los matrimonios en el mundo, por decir, son entre personas que sean compatibles o afines, más entre personas contrastantes, personas que son totalmente diferentes a nosotros. Y eso se basa en el aprendizaje que tenemos que aprender, es aceptar a las otras personas, su gusto, aceptarla de todo lo que ellos, con lo que ellos tener tolerancia, respeto, fidelidad, comprensión. Yo creo que si nosotros vemos defectos en las otras personas, pues el trabajo lo que vemos, o sea, no es decir que los otros tienen culpa, sino nosotros, ¿por qué nosotros vemos esos defectos en las personas? Está en los demás, el problema está en nosotros mismos y eso es lo que... Pero yo creo que la mayoría de las zonas siempre se va es cambiar a los demás, es que la persona haga las cosas, piense como uno, sienta como uno, haga lo que uno, o lo que uno, o sea, que sea igual, no, pues. Eso así es es. como ser una persona, porque es que queremos que los demás se adapten a nuestros gustos, para que nosotros nos damos bien y, y los demás, o sea, que ellos tengan su identidad completamente para que se adapten a nosotros, a nuestra identidad. Entonces eso me parece a mí que es lo que... Sí, y pasa algo curioso que es que realmente No nos sé si me enamora, oyeron. un poquito intercontado, medio cortado, pero sí te captamos la idea. Pasa algo curioso y es que nos enamoramos de la diferencia, ¿verdad? Dicen que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Nos enamoramos de las diferencias, de pronto yo soy hablador, de pronto ella es callada o viceversa. Y después, cuando estamos dentro del matrimonio, queremos cambiar a la persona. Es decir, que debemos cambiar a la persona lo que nos enamoró de ella, como con lo que nos complementaba de ella, ¿cierto? Y queremos hacerla igual a nosotros. Entonces caemos en la rutina y es lo que a veces pues no debemos dejar que eso pase, ¿verdad? Porque el amor es como una plantica que hay que regarla todos los días, ¿sí? No se puede dar vacaciones a esa plantica o decir, ya me casé, ya listo, y entonces nos dejamos de cuidar físicamente,
no guardamos nada, todo pues, es muy como muy abierto todo, en el sentido de hay que tener cierto pudor, cierta mística, aun cuando estamos casados, y es lo que a veces rutiniza las situaciones de la vida y hace que las personas se cansen. Pero somos nosotros los que no quisimos dar ese poquito diario, ese esfuercito diario para que las cosas funcionaran, hasta que ya llega un punto que se vuelve crítico, ¿verdad? Pero no hay que llegar a ese punto, hay que el día a día esforzarnos porque la situación funcione. Pero yo quería decir algo muy importante de este estudio. Yo quería decir algo importante de este estudio, que es el tema de que adultera el que se separó, y el que se casa con la persona que se separó adultera. Y esto es algo de una vigencia grande. Yo decía ahora que Kardec habló de esta tesis espírita, de que sí era viable que se separaran las personas, que el mismo Jesús lo autorizó. Pero hoy en día, por ejemplo, en la Iglesia Católica, con Francisco, todos le estaban atacando a Francisco porque la posición de él es que se le podía dar que comulgaran los separados, que podían recibirlos la iglesia, y otras iglesias diferentes de la católica, ¿verdad? No aceptan a personas separadas, dicen que están adulterando, y es casi que imposible que esas personas puedan rehacer su vida incluso dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros más estrictos que el mismo Jesús, verdad? Y que el mismo Moisés de hace 4000 años, cuando es una ley civil. ¿Cómo no le vamos a poder dar otra oportunidad a esos seres que le fue mal en su primera oportunidad, verdad? Entonces, es algo que no se puede comparar a ese Dios amor, ¿verdad? Y a ese Jesús también amor. Ahora, esa prohibición de Jesús, repito, fue también algo para suavizar esa ley de Moisés. Si Jesús estuviera en nuestros días y sus representantes, él no ha dado más testimonios directos, pero sus representantes, esos espíritus de la verdad, nos los han aclarado en la codificación de Kardec y Emmanuel y André Luis y otros espíritus, Juana de Ángeles, nos los han dicho en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿verdad? Que hay que dar el todo de sí, pero que si definitivamente no se puede continuar con la relación porque se puede llegar a extremos nefastos, pues estamos aplazando, dice Manuel y dice André Luis, es una deuda aplazada. Es decir, por ahí hay un dicho que dicen, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Así un poquito es la ley, perdonen la rudeza de la afirmación, ¿verdad? Si definitivamente por alguna razón yo con ese ser no pude tener una relación y hasta terminamos prácticamente de enemistad, estoy aplazando porque vendré en la misma figura de pareja o en otra figura muy próxima, tratando de darle ese amor que aplacé en esta existencia. No necesariamente va a ser un nuevo esposo o una nueva esposa en una futura existencia, pero seguramente en esa o en otra posición tengo yo la deuda de amarlo, de respetarlo, de servirlo, de ayudarlo, porque no hay uniones, aquí en la tierra no hay uniones por azar, ¿verdad? Todas tienen su razón de ser. Entonces, aplazamos y Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso no es un pecado mortal, como se decía antes, ¿verdad? Es un aplazamiento, y en otras circunstancias yo podré servir más adelante cuando tenga más fuerza, cuando haya aprendido más todo este tema del amor, del perdón, de la benevolencia, de la caridad. Cuando me fortalezca en eso, nos volveremos a encontrar
nos volveremos a encontrar en esta misma existencia o en otras existencias para darle yo ese amor que en un momento dado no le di, o que le quité, o que no le di lo suficiente. Entonces, pero lo que Dios ha unido no lo separa ni la muerte, ni la distancia, ni el tiempo, ¿verdad? Tendremos que regresar a donde esas personas con las que tuvimos algo pendiente y de alguna manera se lo tendremos que regresar. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, Berta. ¿Cómo está? Todo bien. Hermano, si ya no hay matrimonio, ya lo que hay es como pura pasión, ya no se casan. No se da cuenta que ya no hay matrimonio, ya no se casan, ya es pura pasión, hermano. Bueno, cuando hablamos aquí de matrimonio no hablamos de la ceremonia, hablamos de así sea de hecho o de derecho, que entre otras cosas cuando dos personas tienen convivencia durante 2 años, puede que no haya firmado ningún papel, pero ya hay unión de hecho y ya se crean unos deberes de esa convivencia. Entonces yo no hablo de la ceremonia en sí, sino del hecho de unirse, de hacer vida en común, esas personas. Una pareja con la otra. ¿Sí? Exacto, y que además vienen hijos, ¿no? Muchas veces vienen hijos, no siempre, pero muchas veces de esa convivencia vienen hijos que son otra fuente de derechos y de deberes que tenemos con esos seres, porque bueno, nos diferenciamos de los animalitos que nosotros sí tenemos que responder a las buenas o por derecho con esas personas que hemos traído al mundo, Entonces, los matrimonios sí siguen existiendo, aun cuando no se den las ceremonias como antes, pero las uniones sí siguen. Y eso no, y vale todo esto que hemos dicho para esas uniones así, ¿Quién más? Que decía, se ve un desorden. Se está viendo mucho desorden. Gracias. Así es. Sí. Sí, había un programa muy bonito, me parece un programa muy bonito que hacía en la época de un comentarista barranquillero, Jairo Pava. Ellos hacían con la emisora, con RCN, hacían uniones, o sea, ceremonias religiosas de múltiples parejas. No sé en qué época, si era en diciembre o eran varias veces al año, pero era algo muy bonito. Eran personas que no se habían unido, pues poniendo por testigo a Dios o una ceremonia religiosa, y se hacían matrimonios colectivos. Yo creo que a partir de la desencarnación de Jairo Pava, esa campaña no se ha hecho más. Creo que fue una buena obra que él tuvo esa iniciativa de realizar. Muy bien, ¿quién más quiere decir algo sobre este tema, la indisolubilidad del matrimonio? Ángel, Dígame. Florecido Valle, bueno, su compañero, la verdad es que uno últimamente está viendo muchas personas que no se comprenden y se separan. Más dura el matrimonio en la fiesta y los millones que se gastan en eso y después están separados. Yo me imagino que no son almas gemelas, porque las almas gemelas no se separan. Y con respecto a lo que tú dijiste de que cuando una pareja tiene 2 años, ya eso cambió y ahora son a partir de 6 años, que cuando la persona ha convivido con la otra que tiene derecho ya adquiridos. Así es la cosa. Bueno, no. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, el tema de las no, fíjate que Kardec no habla de almas gemelas, pero él dice que es que se ponen por encima los intereses materiales, es decir, cuando las cosas materiales están resueltas,
él tiene plata, ella tiene plata, entonces decimos que el amor es perfecto, ¿no? Y no, porque lo único que debe presidir ese matrimonio es el amor. Realmente lo único que une a dos personas es el amor, ¿sí? Las apariencias no, y hoy en día menos. Fíjense ustedes el caso de la famosa princesa y luego, sí, princesa, nunca llegó a ser reina, Lady Di. Lady Di y con un matrimonio que a todas vistas pues pareció arreglado y terminaron separándose. En la misma realeza hoy en día ya existe el divorcio. Entonces, ¿por qué? Porque no se buscaron los verdaderos motivos que deben presidir a una unión, que es el amor, el afecto, el cariño, el respeto, ¿verdad? Entonces, Erika, ¿querías decir algo? Bueno, sí, Abel, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tú te casas o la pareja se casa enamorado o enamorada, sí, los dos enamorados, pero en el camino, pues tú al inicio sabes los defectos que tiene la persona, las fallas, y tú crees que de pronto la persona va a cambiar. Y resulta que tú tienes la fe de que con el amor que tú sientes por esa persona todo va a cambiar. Resulta que pasan cosas y tú estás allí aguantando, soportando como esclavizado a una relación. A mí eso no me parece justo. A mí me parece que Jesús vino a liberarnos para nosotros esclavizarnos a una persona que en realidad no está valorando tus esfuerzos. Por otro lado, también que tú tienes, pues uno no debe ser materialista, Abel. O sea, en mi caso yo no ambiciono lujos, ni castillos, ni nada, pero sí ambiciono, o de pronto me gustaría encontrar una persona que pueda caminar de la mano conmigo en un proyecto juntos, o que yo no tenga que mantener a la persona, o sea, que los dos nos esforcemos. No importa que no tengamos lujos, pero que los dos nos esforcemos, pero una relación donde una sola persona está dando y dando, bueno, la otra aparentemente da amor, pero, ajá, vivimos en la tierra y necesitamos pagar un arriendo, la comidita, sin lujos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, como decíamos ahorita, no necesariamente la realización está con tener una persona al lado. O sea, eso uno puede, mientras que venga esa persona, porque podemos tener siempre esa esperanza, ¿verdad? Mientras que venga ese príncipe azul o esa princesa azul, pues lo que debemos hacer es estar trabajando, dando lo mejor de nosotros en todos los aspectos, tanto en la parte material, con la parte espiritual. Y si esa persona debe llegar, esa persona va a llegar, tengamos la absoluta seguridad. Y si no llega, bueno, hace parte de nuestras pruebas. Papi, ahí hay hielito. Estoy Así de es, acuerdo así. contigo, estoy de acuerdo Aceptar la contigo voluntad, así es, resignarse. exacto, estoy de acuerdo contigo que uno no debe estar con alguien por estar, sino que realmente haya una contribución, pues, tanto de las cosas materiales como de las otras cosas espirituales. Ahora, eso que decías tú, en el primer comentario, que uno piensa que uno va a cambiar a las personas, no. Realmente o lo tomas o lo dejas. Por eso es bueno el noviazgo. El noviazgo es muy bueno porque en el noviazgo empezamos a conocer a las personas tal y como son. Y bueno, después en caso mío que tuve 4 años, pues yo no me casé engañado, ya yo sabía en qué me metía, ¿verdad? Sabía ya las cosas de mi pareja y ella también conocía mis cosas. Entonces, pero pretender que en el matrimonio las cosas van a mejorar, casi siempre es lo contrario. Casi siempre que ya después del matrimonio, en la convivencia, pues nos mostramos más como somos, disimulamos menos ciertas cosas y entonces dicen que después del primer año de convivencia uno tiene que volver a enamorarse, ¿sí? Porque ya conviviendo con la persona casi muchas horas al día, pues se da uno cuenta de todo lo otro oculto que había en esa persona. Entonces, que mejoren las cosas, no, más bien se van a mostrar más claras todavía. Entonces, eso es en ese sentido, a veces nos casamos, son infantilismos.
esos pensamientos son infantilismo, pensamos que el amor vamos a cambiar a otras personas. Y no tenemos esa capacidad, ni siquiera Dios tiene la capacidad de cambiar a otras personas. Eso es como A tener el duras ego muy penas, grande, ¿no? sí, a duras penas nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos si queremos cambiarnos. La mayoría de las veces ni siquiera nos queremos cambiar nosotros mismos. Estamos conformes con nuestros defectos, con nuestras manías, con nuestros vicios, ¿verdad? Ahora mucho menos vamos a cambiar a otras personas, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil, entonces una jefe que tuve me dijo una expresión que nunca se me ha olvidado: hay que hacer una balanza, ¿verdad? Una balanza de las cosas buenas y de las cosas malas de esa persona que está compartiendo conmigo, y si definitivamente las malas son mayores que las buenas, pues ahí tenemos que empezar a tomar esas decisiones, pero no debemos llegar engañados al matrimonio o a la unión pensando que de pronto tenemos la capacidad de hacer cambiar a las otras personas. ¿Qué decías, Hola, Abel. Yo quería Marta? referirme a la parte, este, Marta, sí, a la parte esa de que el matrimonio, los verdaderos matrimonios que se reconocen en el mundo espiritual, según el libro de los espíritus, son los que son creados por amor. Y ese amor es correspondido en ambas parejas. Cuando el amor no es correspondido y se han unido porque hubieron unos intereses, esas uniones no son reconocidas en el mundo espiritual como pareja. La persona se ha podido casar 10 veces, pero el verdadero matrimonio que le van a reconocer en el mundo espiritual fue aquel donde ambos se unieron por amor. Y quizás fue el único que fue programado en el mundo espiritual para su reencarnación. Porque es que tenemos muchas parejas. Una persona puede tener varios matrimonios o puede tener su primer matrimonio, pero quizás se desvía en el camino. Y hay mucha historia entre la doctrina espírita. Hay una donde la muchacha está comprometida con el amor de su vida, una programación que fue espiritual, pero ella se deja seducir por el buen tipo que era su vecino, apuesto y todo, porque ella nada más quería comprobar si era capaz de seducirlo. Resulta que está con él y se embaraza. Y él se quería casar con ella. ¿Qué le tocaba? Casarse para resarcir su error, pero no se casa con él, prefiere suicidarse. Entonces, hay matrimonios que se tienen que llevar, si se llevan hasta la final, porque si es la mujer o el hombre que lo hizo con una mala fe o por coqueteo, pero si él tiene a Dios y conoce a Jesús, decide que aunque no ame del todo a esa persona, decide llevar ese matrimonio hasta la final de sus días, esa es una gran victoria, porque no se desvía de su compromiso que él mismo se buscó. O sea, no aplaza esa deuda para una existencia, porque el mal que le hacemos a la otra pareja lo vamos a reparar en una existencia siguiente, sea con esa persona o sea con otra persona. Entonces, los verdaderos matrimonios que reconoce el mundo espiritual son los que son por amor y que las parejas son correspondidas, donde hay un interés, donde hay un desamor, donde el uno es un concho. Eso ni siquiera lo reconocen. Jesús le dijo a la que le pidió el agua, y que cómo tú me pides agua a mí, que soy una mujer, y le dijo él, ni siquiera el marido que tienes es tu marido. Entonces ella sé que es lo que le explica, que Jesús le está diciendo que ninguno de los maridos que ha tenido van a ser reconocidos en el mundo espiritual porque ninguno le ha pertenecido. Entonces esa parte se estudia en el libro de los espíritus. Muy bien, bueno, está muy chévere, muy bien comentado este tema, y así debe ser porque es un tema que nos toca las fibras a todos. Pero qué buena esta explicación de Kardec, de los espíritus superiores que han sido enviados por Jesús, por Dios y por Jesús, para decirle a la humanidad que claro que sí, que se pueden tener otras oportunidades, y que en el mundo espiritual no tendremos a 3, a 4, a 5 maridos o a 5 esposas, tendremos a ese o a esa que realmente es nuestro espíritu, con los que hemos tenido un seguimiento en las diferentes encarnaciones, ¿verdad? Algunos matrimonios
lo realizamos y esas parejas con las que venimos posiblemente son situaciones karmáticas, situaciones de deudas que hemos tenido en el pasado, pero que debemos tratar de llevárnoslas de la mejor manera, sacando adelante toda esa misión, ¿ya? No necesariamente todas esas parejas, repito, que hemos tenido aquí, las vamos a tener de pareja en el mundo espiritual. Solamente será nuestra alma afín, no llamemos alma gemela, pero nuestra alma afín con la que hemos tenido un seguimiento, un recorrido en diferentes encarnaciones y pues con ella tenemos nuestro nidito de amor en el mundo espiritual. Así que todos la tenemos, nadie está desheredado, si no la hemos encontrado en esta encarnación por algo es, pero en el momento del sueño seguramente tanto nosotros visitamos como ese ser nos visita, nunca estamos solos, nunca estamos espiritualmente aislados, somos islas, no, nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos seres queridos que nos aman, por eso preparémonos antes de dormir, hagamos nuestras oraciones, hagamos nuestro evangelio, para tener esos reencuentros con esos seres queridos y vemos que muchos días amanecemos con una alegría sin par, ¿verdad? Con todas las vibras, con todas las energías, porque hemos tenido esos encuentros maravillosos con esos seres que nos aman, que nos quieren. Entonces, nadie está desheredado. Y Mira, mientras perdón, tanto... Abel, Abel, perdón un momentico. Mira, a veces la pareja que se lleva bien con nosotros y que verdaderamente nos ama, ni siquiera ha reencarnado porque está más adelantada espiritualmente que nosotros y está esperando que nosotros vengamos a saldar con las otras parejas que estamos comprometidas Así y es. que vengamos a reparar y nos está esperando allá para que si hacemos la tarea bien con el que nos tocó acá, nos podamos encontrar nuevamente y Así podamos de es. pronto regresar juntos si ya hemos adelantado igual los dos, porque a veces la otra pareja está más adelantada que nosotros y no está exactamente reencarnada o puede estar reencarnada con otra pareja que estás cumpliendo alguna misión. Y pareja gemela como tal aquí en el planeta Tierra, no. De pronto unas más afines que vienen a ayudarse los unos a los otros, como pasó a Kardec con la esposa. Así es. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido una buena discusión, un buen compartir. Si hay otra opinión, si no, pues vamos cerrando. Yo inicio la oración. Si alguien más quiere continuar esa oración, con mucho gusto. Si quieres, puedes dejar de grabar, Erika. Te damos gracias.